Vamos a recordar ecuaciones diferenciales, específicamente de primer orden. Y ustedes ya tuvieron un curso de esto, ya tomaron ese curso. Aquí lo vamos a ocupar para cuando revisemos los sistemas lineales. Es más sencillo con ecuaciones diferenciales, va a ser más sencillo cuando veamos Laplace. Vamos a revisar. En la clase estuvimos revisando algunas operaciones. Lo que nos va a interesar ahora es básicamente recordar cómo realizar las ecuaciones diferenciales. Asumíamos respuestas, pero habíamos comentado que la ecuación matemática la revisaríamos después. Y pues ya ha llegado ese momento. Vamos a hacer un breve ejemplo de cómo es que representamos dichas ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, esta ecuación diferencial. Sabemos que lo podemos resolver de ciertas maneras. Vamos a tomar la de separación de variables. Por ejemplo, aquí tendríamos esta representación, donde esto es x e y, y pues vamos a tratar de separarlo por separación de variables. Tendremos, valga la expresión, separar las x y las y. Tendríamos esto y después pues tenemos que quitar ese diferencial. Para quitar el diferencial lo hacemos con una integración. Vamos a dejarlo aquí como estaba. Y pues para esto ocupamos las tablas de integración. Y ahí las tablas de integración ustedes las pueden sacar de internet. Y aquí tengo una tabla de integración, solamente las imágenes. La que me interesa, que básicamente es esta, es la primera. Entonces vamos a utilizar esta expresión para integrar. Entonces lo vamos a dejar aquí. Esta es la que nos está interesando por el momento. Tendremos esa expresión, entonces esto es 1, nos quedaría 2 e integramos. Entonces tendríamos y cuadrada entre 2, y esto debe ser igual a x cuadrada entre 2. Debemos recordar que esta constante que se encuentra aquí también aparece acá y pues también aparece acá. Deberíamos tener nosotros esta expresión más una constante k1, y esto debe ser igual a x2 entre 2 más una constante k2. Si pasamos las constantes, las dejamos solas, nos quedaría esto. Independiente de que se sumen o se resten, de todas maneras van a ser constantes. Entonces nos va a quedar una constante. Recuerden que esto proviene de constante 2 menos constante 1. Pues esto es igual a una constante, la constante que sea. Y pues llegamos a esta expresión. Lo que nos interesa es revisar estas y's. ¿Cómo nos quedaría esta solución? Si esto es y cuadrada, esto es x cuadrada más una constante k. Vamos a tratar de eliminar esta expresión. Y pues para eso ocupamos quitar la raíz, quitar el exponente. Entonces colocamos una raíz. Esto nos quedaría y igual a pues la raíz de x cuadrada más k. Y a esto se le conoce como la solución general. Nosotros estamos buscando en ocasiones, bueno, no en ocasiones, siempre estamos buscando esta representación con una condición inicial, y eso nos va a generar una solución particular. Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita lo que nos interesa es revisar cómo resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si y de 0 es igual a 0, entonces se evalúa en el evento. En el evento. ¿Cuál evento? Pues el evento cuando y es igual a 0. Exactamente en el momento que ocurre esto. Y eso pues ya lo hemos revisado en clase cuando se presenta dicho evento.
para nuestros sistemas físicos. Y pues ya para determinar esa constante simplemente evaluamos. Entonces se evalúa, y de 0 es igual a 0 para la expresión cuando vale 0, que es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más una constante k. Y en este caso pues tendríamos que la raíz cuadrada de k es igual a 0, o dicho de otra manera, pues 0 es igual a nuestra constante k. Esa para nosotros sería nuestra solución para la constante k, por lo que la solución particular para cuando tenemos y de 0 igual a 0 sería que y es igual a x. Esa sería la solución particular. La solución general pues la tenemos acá arriba. Es la solución general. Pero la solución particular para cuando y de 0 es igual a 0, entonces sería esta expresión. Esto tendríamos si la expresión es y igual a 0. Y de 0 igual a 0. Pero si y de 0 es igual a un valor diferente de 0, entonces se evalúa de la misma manera, solo que ahora es diferente de 0. Por ejemplo, si y de 0 es igual a un valor diferente, a 3 por ejemplo, tendríamos entonces que 3 es igual a la misma expresión, que en este caso es la raíz cuadrada de el momento en el que se evalúa, que es 0 al cuadrado, más una constante k. Entonces, dicha constante k, tenemos que determinar qué valor es. Entonces, tendremos la raíz cuadrada de k. Para quitar esta raíz cuadrada, pues elevamos al cuadrado. Si elevamos el cuadrado aquí, elevamos al cuadrado acá. Quiere decir que k sería igual a 9 para nosotros. Entonces, la solución particular para esta expresión cuando tenemos una constante diferente de 0 y positiva, sería igual a esta expresión, la raíz cuadrada de x cuadrada más 9. ¿Y cómo sabemos que estamos bien? Pues sustituyen el valor. Cuando x es igual a 0, y debe ser igual a 3. Entonces, si x es igual a 0, tendremos 0 aquí, más 9, y esto es igual a y la raíz cuadrada de 9, pues esto es y, son 3 por 3, y esto es 3 al cuadrado, entonces quedaría y es igual a 3. Entonces pues son para las soluciones particulares. Sin embargo, muchos de los sistemas que vamos a tener tienen esta representación. Por ejemplo, esta representación, que es lo que estamos más acostumbrados a revisar. Si aplicamos separación de variables, entonces tendríamos esta expresión. Esto es igual a x de x. Esto es lo que normalmente nosotros veríamos. Y pues aplicamos la tabla de integración. Bueno, utilizaríamos, perdón, la tabla de integración. Entonces, si observan, aquí tenemos pues es una división. Y esto es una integral directa. De esta ya sabemos. De esta, bueno, vamos a dejarlo aquí, se tiene que integrar. De esta tendríamos un medio de x al cuadrado más una constante. Más una constante. Vamos a llamarle constante 2. Este lo vamos a tener constante 1. Y hay que revisar si existe alguna expresión para esto. Y pues vamos a ver. Esta parte de aquí, de esta otra que es la división, que es la que normalmente utilizaríamos. Esa es la que estamos acostumbrados a utilizar, solamente que lo hacemos prácticamente de manera automática. Entonces utilizaríamos esta, logaritmo natural de x más alguna constante. En este caso no es x, en este caso es y. Entonces tendríamos que la integral resulta el logaritmo natural de y más una constante k2, y esto debe ser igual a un medio de x cuadrada más una constante k1. Ya habíamos visto qué es lo que vamos a hacer con estas constantes para en los ejercicios posteriores no estar escribiendo esto. Ya sabemos que esto va a pasar para acá.
como negativo y una constante menos otra constante les va a dar una constante. No sabemos si es positivo o negativo, pero va a ser una constante. Entonces tendríamos que eliminar y. Eso sería y a la logaritmo natural de y. Y esto debe ser igual a e a la 1/2 de x más k1. Y pues sabemos que esta representación se generaría esta solución. Y es igual a e a la 1/2 de x, y como estas son exponenciales, como si se estuviera multiplicando, e a la k1. E a la k1, pues esto también es una constante. Entonces tendríamos que y es igual a e a la menos 1/2 de x, que va a estar multiplicada por esta constante. Y esto es lo que nosotros vimos cuando son sistemas que tienen solamente su respuesta natural. En este caso estamos revisando de nuevo ecuaciones diferenciales, pero estamos viendo cómo resolverlas. Entonces esta sería nuestra solución. Esta es la solución general. Hay que determinar la respuesta para la constante k. Y pues para eso ocuparíamos nosotros una condición inicial. Y si no recuerdo mal, en la clase creo que vimos una condición inicial que era, o una constante, no recuerdo, eran 4.88 miliamperes, creo, o amperes, no recuerdo. Pero si hacemos entonces que y de 0 sea igual a 4.88, tendríamos que evaluar la expresión. Quiere decir que 4.88 debe ser igual a nuestra constante k por e a ese valor en 0. Recuerden que es 0 para nosotros x, este es x, y que debe estar multiplicada por 1/2. 0 por 1/2 les va a dar 0. E a la 0 les va a dar 1, entonces su constante va a ser 4.88. Y la respuesta particular, pues será y, es 4.88, e a la menos 1/2 de x. Sin embargo, lo que nos interesa más a nosotros son este tipo de respuestas. Recuerden que la respuesta total va a ser igual a la respuesta natural más la respuesta forzada. Y vamos a ver un ejemplo de esto, solamente en ecuaciones diferenciales. Sería algo parecido a esto. De x de y. Bueno, no le vamos a decir de y, le vamos a decir dt, porque normalmente vamos a estar manejándonos con dt. Y no es x, es de y dt. Y esto va a ser igual a algún valor forzado, vamos a hacer 10. Y vamos a usar el otro, el menos 1/2 de x otra vez, 1/2 de y. Vamos a usar estas expresiones. Entonces tratamos de resolver ahora esta ecuación diferencial. Y existe otro método también para resolverlo. Ese otro método contempla las posibles soluciones que podría tener la ecuación diferencial utilizando solamente exponenciales. Probablemente también lo hayan visto. Entonces vamos a usar ese método. Ese método se adecua más a lo que estamos haciendo aquí. Acomodaríamos la ecuación diferencial como normalmente la utilizamos, que en este caso sería positivo. Y esto sería igual a 10. Así es como hemos estado acostumbrados a ver las ecuaciones diferenciales de primer orden que hemos estado manejando. Es el diferencial y la expresión para la misma variable igualada a la respuesta con una constante. Ya habíamos visto en control cómo le vamos a hacer, qué significa esto cuando está solamente unitario o cuando tiene las expresiones. Habíamos comentado que en sus clases de ecuaciones diferenciales normalmente dejan esta sola. Entonces aquí lo vamos a tratar de dejar solo. Sabemos que existe un factor para poder resolver esta expresión. Dicho factor normalmente lo tomamos de aquí. Sabemos que ese factor es 1/2 de t. Este factor es el que normalmente integraríamos para tener esa expresión. Y se convierte en esto, es e a la 1/2.
Entonces este factor lo empezamos a sustituir en la ecuación original. Para nosotros y' sería e a la 1/2 de t de x de t, porque esta es una unidad de x, perdón, esto es de y de t, más 1/2 de t por la otra expresión que es e a la 1/2. En este caso pues es 1/2 de t. Más, igual a 10, y está el factor, es e 1/2 de t. Esa solución que queremos para la expresión obedece a ese comportamiento de la expresión diferencial. Entonces sabemos que esto es para nosotros la representación de la expresión, algo similar a esto. Es e a la 1/2 de t. Esto es x'. Esto nos debería dar una expresión similar a esto. Entonces buscamos dicha expresión. Sabemos que esta representación debe tener una integral. Dicha integral es 1/2 de... Perdón, es para nosotros e a la 1/2 de t. Sabemos que es para x, dijimos que no era x, era y. Aquí hay un error, esto no es x, esto es y. Y pues esto debe ser igual a, con el diferencial, perdón, y esto debe ser igual a la integral, pero de la otra expresión, e a la 1/2 de t, y pues aquí tendríamos nosotros ese diferencial de tiempo. Y podemos integrar. Sabemos que la integral con el diferencial se van a hacer 1, bueno, se van a eliminar, no es tanto que se vayan a hacer 1. Entonces tendríamos e a la 1/2 de t por y esto es igual a 10, este 10 va para afuera, y tenemos la integral de una exponencial. Entonces, la integral de una exponencial, por acá está, es esta expresión. Vamos a poner aquí para que quede algo más grande. Entonces, por si no recuerdan cómo integrar, ahí están las tablas para integrar. Entonces tendríamos e a la 1/2 de t por y debe ser igual a 10. Debe ser igual a 10 e a la x de x, esto es 1 entre 1/2 por e a la 1/2 de t más esa constante. Ya hemos dicho que la constante que se encuentra en este lugar es más menos esta constante, pero de todas maneras pues es una constante. Entonces nos quedaría este valor, e a la 1/2 de t por y debe ser igual a 10. Estos son extremos por extremos, entre medios por medios. Esto es por 2, e a la 1/2 de t más k. Y tendremos que resolver para esta expresión. Hay que dejar esta y, o hay que quitar esta y, hay que dejar esta y sola, perdón. Entonces, para poder dejar esta y sola, tendremos que eliminar esta expresión. Hacerlo no implicaría multiplicar por e a la menos 1/2 de t. Ambos términos. Todo esto por e a la menos 1/2 de t. Entonces tendríamos que e a la menos 1/2 de t por e a la 1/2 de t, pues es e a la 0, y el a 0 es 1. Entonces obtendríamos esta expresión. Y es igual a 20. 20 directo, porque recuerden que este 20 e a la 1/2 de t por e a la menos 1/2 de t, pues vamos a obtener 1, e a la 0 en este caso, más una constante, e a la menos 1/2 de t. Y esta para nosotros es la respuesta general. Y como ya lo habíamos comentado, para nuestro caso k
está en función de las condiciones iniciales. Aquí nada más vamos a adelantarnos un poco con las cuestiones de las gráficas. Si la condición inicial, en nuestro caso, si la condición inicial para nosotros es 0, entonces a la hora de evaluar, esto sería 0 igual a 20 más KE a la 0. Entonces K es igual a menos 20. Empezaríamos en menos 20 con la constante. Si la constante es menos 20 y la respuesta forzada es 20, pues cuando esto sea 0, va a ser 20 menos 20, que es una de las respuestas que teníamos nosotros. Es decir, así, 20, 1, menos E a la expresión que tengamos aquí. O sea, E a la menos algo. Dijimos que si esto es 0, T es igual a 0. Si esto es 0, entonces esto se hace 1, 1 menos 1 les va a dar 0, 0 por 20 les va a dar 0, y pues sí, empiezan en 20. Eso es si la condición inicial es 0. Pero si la condición inicial tiene un valor diferente, entonces en lugar de tener una respuesta así, quizá tengamos una respuesta diferente. Probablemente nuestro valor que teníamos, que para nuestro caso es 20, a ese valor es al que vamos a llegar. Y vamos a revisar entonces qué es lo que sucede con estas expresiones cuando tenemos un valor diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que esto no es 20, esto es otro valor, 50 o algo por el estilo. Ahí ya determinaríamos nosotros qué es lo que sucede con esas condiciones iniciales para esas constantes. Por ejemplo, si nuestra expresión fuera y igual a 50 más una constante e a la un medio, por ejemplo, medio t, ya no es 20, ya es 50, y esta es una constante. ¿Qué sucede si la constante, o en este caso la condición inicial, es 0? Pues K es igual a menos 50. Se evalúa pues en la condición inicial en 0. Vamos a ver qué es lo que sucede si esa expresión ya no es 0, es un valor diferente. Por ejemplo, y de 0 está por encima de 0, que sería 1. Si esto es 1, entonces 50 más la constante e a la 0, esto se hace 1 menos 50, entonces la constante es negativo 49, y tendríamos esa respuesta particular, donde tendríamos 50 menos 49e a esta expresión. Eso es si es un valor por encima de 0. Si es un valor por debajo de 0, es decir, y de 0 es igual a menos 1, entonces tendríamos esta expresión. Menos 1 es igual a 50 más e a la 0 por la constante. Entonces tendríamos menos 1 menos 50, y esto es igual a K. Entonces K sería menos 51. Y pues tendríamos esta respuesta. Y es igual a 50 menos 51 e a la menos 1 medio de t. Entonces observen qué es lo que está sucediendo si la constante es mayor a 1, menor a 1. Y pues esto representaría diferentes movimientos para nuestras gráficas. Recuerden qué sucede si empezamos en 0, tenemos una respuesta así. Si empezamos en 1, entonces tendremos este valor. Empezamos en 1 y de 1 se empieza a aumentar. Si empezamos en menos 1, cuando esto es 0, esto se hace menos 1, pero en la medida que va aumentando,
pues esto se empieza a aumentar. Entonces siempre tenemos esa misma representación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando revisamos las señales de control, el tipo de respuesta. Pero por el momento, eso sería una posible solución para primer orden. Ya sea que se vayan por separación de variables, que en lo particular a mí me parece mejor a esta otra opción. Igual van a llegar al mismo resultado.